Regresamos y tenemos preparado en el capítulo Salud la irrupción de la ecografía. Ya desde hace muchos años, aquellas mamás que han pasado en el embarazo por sucesivos controles, la ecografía es una herramienta hoy fundamental. Pero ¿para qué sirve? ¿Qué función cumple la ecografía? Por ejemplo, en el diagnóstico prenatal. ¿Qué pasa con las malformaciones, las enfermedades congénitas? Que indica el avance, como toda la medicina, también en este aspecto, el de las ecografías. Nos visita el doctor Miguel Ariel, el doctor Eduardo Moya, para hablar de todo. Y también en el tema lesiones deportivas, lesiones en cualquier lugar del cuerpo. ¿En qué ayudan? Vamos al informe para dar más señales sobre este tema y que seguramente les va a interesar. Mujeres embarazadas y aquellos que quieren saber por dónde va la medicina actual. Informe. La ecografía ha marcado un antes y un después en el control del embarazo. Es una prueba prenatal muy importante por la cantidad de información que es capaz de ofrecer. Consiste en una técnica no invasiva que permite ver imágenes de órganos y estructuras dentro del cuerpo y, en el caso de las embarazadas, examinar el feto dentro del útero materno. La ecografía en el embarazo es utilizada principalmente para estudiar el crecimiento y bienestar del bebé dentro del útero. Permite, entre otras cosas, detectar malformaciones, embarazos múltiples, evaluar el desarrollo anatómico del feto, su crecimiento, su posición, calcular su edad gestacional, oír sus latidos, estimar el peso del bebé y hasta detectar el síndrome de Down. ¿Qué estudios de ecografía son importantes en el embarazo? ¿Cuáles son las últimas técnicas en estos estudios? ¿Tiene peligro para el paciente? ¿Cuán importante es detectar una complicación a través de una eco? Ahora, en Plan A, la revolución de la ecografía. Bueno, Luli, ¿cómo ves esas imágenes con cariño? ¿Qué pasa cuando ves una mujer embarazada? No, la verdad que los avances son milagrosos, diría, sí. Porque poder ver al feto ya de tan chiquitito da, sobre todo, tranquilidad, ¿no? Tal cual. ¿Qué da? ¿Qué es lo que genera? ¿Para qué se utiliza? Bueno, dos referencias aquí en la ciudad. El doctor Miguel Ariel, el doctor Eduardo Moya. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal, Gustavo? Ha habido una especie de revolución con el tema de la ecografía, ¿no, Miguel? La ecografía es una revolución en la medicina, ya desde, como bien dijiste, hace muchas décadas. Sí. Si vos te fijás, si un diseñador gráfico hasta ahora ha tenido que hacer un prototipo de médico, es con un estetoscopio, una lámpara ahí. Sí. Y realmente hoy en día yo pondría un médico, un dibujito de un señor con un transductor, o una señora con un transductor de ecografía en la mano, porque prácticamente no hay especialidad de la medicina casi que no necesite de la ecografía como un aporte para el diagnóstico, para ya sea desde el punto de vista preventivo o conocer evolución de enfermedades, etcétera. Así que sí, ha significado una revolución y fundamentalmente en ginecología y obstetricia, que es el tema que yo me dedico puntualmente. Ahí sí, como bien dijiste y repito, fue un antes y un después. Claro, porque uno lo asocia inmediatamente, ¿no? Y la evolución, la ecografía, la 3D, la 4D, la evolución del embarazo, pero ¿qué más? Porque eso es lo que el común de la sociedad sabe, pero ¿qué importancia tiene para el médico? ¿Qué función cumple la ecografía? ¿Cómo está situado hoy el tema? Porque ya hace muchos años que se utiliza, como vos decías, Miguel. Bueno, obviamente desde que nosotros empezamos a trabajar hasta el momento actual, donde la tecnología en general, en cualquier ámbito, desde lo analógico, digital y todas las transformaciones que ha habido, eso también significó un cambio muy grande en los avances como ayuda tecnológica para nosotros. Y fundamentalmente yo creo que aún más que la tecnología, lo que se incrementó fue el conocimiento de los médicos de ciertas enfermedades. Claro. Y en obstetricia, como dije yo, que es lo que me dedico, fundamentalmente, fíjate que significó un cambio de paradigma, ya que se hablaba hoy de ese tema, utilizando esa expresión, en que antes el obstetra, desde el punto de vista clínico, seguimos priorizando la clínica como lo más importante entre un paciente y un médico. Tal cual. Estos son métodos complementarios que ayudan y que realmente tienen que estar presentes. Pero antes había una pirámide de examinación de la paciente embarazada que era invertida en el sentido que, mira, cuando recién empezamos con tu embarazo, le decía el obstetra, cuando vayamos más adelante, el embarazo progrese, vamos a ir haciendo más estudios, más consultas. Hoy es invertido. Hoy los primeros meses, las primeras semanas de la gestación son las más importantes para, con el apoyo de la ecografía, examinar para prevenir situaciones, ya sea, como bien alguna vez lo hemos comentado,
estudiar a la paciente en ese periodo tan importante que es la semana 11 a 14, donde pueden prevenirse situaciones de riesgo genético para la paciente embarazada. ¿Cómo cuáles, Miguel? Bueno, lo que se llaman trisomía, problemas, por ejemplo, el síndrome de Down. No es que vamos a descubrir el síndrome de Down hoy con una ecografía, pero hay lo que se llaman marcadores, es decir, hay ciertos signos ecográficos, por llamarlo en el común vocabulario, que nos permiten pensar en que a lo mejor estamos frente a un problema genético y que conviene ¿Con qué porcentaje de probabilidad? Muy altos. Cualquier mujer embarazada o por embarazarse ya sabe que tiene que hacerse un estudio que se llama translucencia nucal, que se inventó hace solo 20 años, más, y que en nuestros países demoró un poco más en implementarse de modo masivo, y que hoy en día cualquier mujer embarazada sabe que se tiene que hacer ese tipo de estudio entre la semana 11 y 14 para que nosotros, si vemos que hay algunos signos ecográficos, como aumento de la translucencia nucal, que decir, aquí podemos estar frente a una enfermedad, por ejemplo, el síndrome de Down, podemos estudiar. Y hay una cosa importante, lo que se generó a partir de la ecografía es prácticamente una especialidad nueva que es la medicina fetal, multidisciplinaria. Y un concepto muy importante es el concepto del feto como paciente. Eso también ¿Y a qué apunta? ¿A detectar o también a intervenir en ese feto la medicina fetal? Bueno, tan temprano, doctor. Y primero ya que estamos, quiero aclarar una cosa. Medicina fetal y diagnóstico prenatal, digo para los que... así como teníamos cambio de paradigma y tenemos... Sí, para el común de la gente. Para el común de la gente, y que acá hay grises también, hablamos recién de eso, lo que creemos que de ningún modo significa interrupción del embarazo. En todos casos, seguimos pensando en el tema de que es un tema complejo, de discusiones filosóficas, ética, política, religiosa, lo que fuere, eso es otro tema. Pero toda pareja debe conocer si está frente a un problema genético. Y además quiero hacer una sola breve intervención sobre este periodo. Hoy en día, además de eso, es importante saber que hay una enfermedad o una complicación obstétrica que causa muertes maternas y fetales, que es la preeclampsia. La preeclampsia, que habrán escuchado, pero no saben bien qué es un, para decirlo también en común, un fenómeno hipertensivo cerca con el embarazo ya avanzado, que hoy en día sabemos que haciendo lo que se llama un estudio Doppler, en el mismo momento que se hace la translucencia nucal, entre la semana 11 y 14, se puede hacer un test de preeclampsia, que se llama un tamizaje o un screening para ver si eso puede ocurrir, si tenemos mayor o menor probabilidad de tener ese evento, y sabemos que se puede curar. Por ejemplo, ¿se utiliza lo estamos, bueno, esta herramienta? Es una revolución, se está haciendo, de hecho lo estamos haciendo, y por suerte estamos adaptando los nuevos avances científicos rápidamente. Hoy en día sabemos que si existe, por un estudio que se llama Doppler, que es estudiar cómo están las arterias que llevan la sangre hacia el útero, no están adaptadas, las arterias no se dieron cuenta que tienen que llevar más sangre para alimentar una placenta o un niño que se está formando ahí adentro, y un médico obstetra sabe hoy que puede dar, por ejemplo, en forma preventiva apinetas, solamente eso, lo tiene que dar un médico, no se puede tomar porque la gente quiera o sepa, ni siquiera el ecografista puede opinar. Realmente decir, estamos ante una situación que se puede prevenir, una situación que puede ser de muchísimo riesgo para la madre y el feto. Bien. Con este avance de la tecnología, esta revolución de la radiografía, ¿hizo que baje la tasa de mortalidad, en los embarazos? La verdad, relativamente. Mucho menos de lo que nosotros deseamos, pero tal vez también por falta de una buena implementación, porque se conocen los avances tecnológicos, por ahí no pueden ser, sobre todo en nuestros países, lo masivo que deberían ser, y sobre todo hay una cuestión de educación de posgrado. Los médicos llegan a veces décadas tarde al conocimiento de algunas metodologías, no solo las tecnológicas, sino todo lo que tiene sobre el saber médico, que hace que la cosa se atrase como para que estos logros, que deberían darse en forma significativa y clara, realmente tarden años en verse. Pero sí, hoy en día yo le recomendaría a una mujer embarazada, si tuviera una proximidad a mi persona, le diría, mira, no dejes de hacerte este estudio de lo que se llama una translucencia nucal o un screening de primer trimestre, conjuntamente con un Doppler para descartar la posibilidad de una pacientes que se niegan por una cuestión de, a lo mejor que no son tan adeptos a la tecnología, que se niegan a hacérselo? No, por suerte cada vez menos, y lo que pasa es que algunos médicos obstetras, colegas de quien vivimos nosotros y que queremos mucho, y no vamos a hablar mal de eso, por el contrario, y son nuestros amigos cotidianos, pero que no han comprendido el concepto de la importancia
y dicen, ¿para qué te lo vas a hacer? Y si te da mal, ¿qué pasa? No es así. La gente debe conocer, las parejas deben conocer si viene un chico mal, porque eventualmente, vos preguntaste, Gustavo, si hay posibilidades. En otro momento a lo mejor da para hablar. Existe la posibilidad hoy en día de saber si un feto tiene una cardiopatía congénita, que también se puede preverse tempranamente, y un niño debe nacer donde un niño, si tiene una cardiopatía de resolución quirúrgica, debe nacer en el lugar donde lo van a operar, para evitar traslados y aumentar la posibilidad de vida sana de ese niño. Siempre es bueno tener un diagnóstico precoz, escucha, temprano, ¿no? Para intervenir mejor. Vamos a dar un poquito de descanso al doctor Arias, le vamos a hablar de las lesiones, de los músculos, los ligamentos y la ecografía. Doctor Moya, especialista en medicina deportiva y también en lo que tiene que ver con la ecografía en el deporte. ¿En qué ha ayudado, en qué ha avanzado también para curar lesiones? Mira, medio como lo que hablamos, es una de las ramas de la ecografía que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Ajá. Con los cambios de traductores, con el aumento de la tecnología. Sí. Por ejemplo, hay muchas enfermedades, porque uno siempre se aboca a lo deportivo, que es donde más ve que se usa la ecografía, pero hay muchas enfermedades como por ejemplo la hemofilia o la artritis reumatoidea, ajá, que por ejemplo lo usan también para la evaluación y para el seguimiento del tratamiento. Hoy día los médicos que tratan la hemofilia, hay muchos que dicen que es como para tener un concepto claro, que es como la glicemia para el diabetólogo. Sí. Es decir, ellos no aplican un tratamiento ni un seguimiento si no tienen la ecografía para ver cómo va evolucionando ese tratamiento y esa medicación. Ajá, porque ¿qué le da? ¿Qué le provee al...? Porque nosotros a través de la ecografía nosotros podemos medir las hemartrosis, que es cuando se produce en la articulación. Que de otro modo no se pueden examinar. Claro, y vos ves el seguimiento fundamentalmente del cartílago articular, en las artritis reumatoides, de las erosiones óseas. Podés hacer un diagnóstico precoz de la artritis reumatoidea. Es una pata de mucha ayuda para los especialistas. ¿Y en esto en qué contribuye? ¿Qué le permite, por ejemplo? Primero el diagnóstico precoz y después el mejor tratamiento y el seguimiento de esa patología. ¿Y en las lesiones comúnmente dónde se aplica la ecografía? ¿Para qué tipo de lesión? Y en las lesiones deportivas, por ejemplo, hoy en día es cada vez más el uso. Vos fijate que cualquier selección de buen nivel o cualquier equipo de buen nivel viajan con el médico y con el ecógrafo al lado, ya se hace al costado de la cancha. Ya claro, la ecografía con la ecografía tenés de la lesión una visión... Claro, podemos hacer el diagnóstico precoz, que es lo importante, y ver si realmente se necesita un estudio posterior. Claro. Nosotros por la ecografía podemos evaluar tanto los desgarros, que es lo más común, pero ahora ya con la ecografía se pueden evaluar las lesiones ligamentarias, en los esguinces, si un esguince tiene un tratamiento médico o necesita una cirugía o necesita un estudio posterior. Sí. Y un deportista a lo mejor que es más frecuente que se lesione, ¿hay un número, digamos, límite para hacerse radiografías? Digo, ¿se te puede estar haciendo radiografías todo el tiempo? La ecografía, la radiografía tiene radiación, o sea que eso tenés un número límite porque lo irradiás. La ecografía no tiene contraindicación y la ventaja de la ecografía también es que vos tenés la movilidad en la ecografía. Cualquier estudio que vos te haces una radiografía, una resonancia, tenés que estar inmóvil. Nosotros con la ecografía podemos usar la movilidad, es decir, vos tenés un cuerpo extraño adherido a un tendón y vos ves y querés saber, o tenés un cuerpo extraño, te querés saber si está adherido o no al tendón, vos movés el dedo, movés el tendón y ves si el cuerpo extraño está adherido o no. Y tenés la posibilidad de comparación con el lado contralateral, que eso no lo tiene otra metodología diagnóstica. Entonces, los defectos congénitos, volvemos al embarazo, ¿se pueden observar a través de la ecografía, doctor Ariel? Sí, de hecho... ¿Cuáles son las...? Bueno, son múltiples, la verdad que hablamos de listados interminables en cualquier parte del organismo. Pero las más comunes, ¿se puede hacer un ranking, por ejemplo? Bueno, nosotros podemos estudiar tanto el sistema nervioso, digamos, las anomalías más comunes son las cardíacas. Claro. Por otro lado, y lamentablemente era la zona más oscura, porque es de más difícil exploración para el médico ecografista general, y eso es otro tema para tener en cuenta. Cuando vivimos en una ciudad del tamaño de la ciudad de Rosario, tenemos la ventaja de por ahí estar en un centro donde la ecografía se ha expandido tanto que se ha ido subespecializando o superespecializando, así como yo no tengo ni idea de los músculos y tendones que ve Eduardo, existe la posibilidad de que hay médicos especializados en ecografía obstétrica de alto riesgo y entonces uno puede llegar a ver anomalías cardiológicas, como dije bien recién, o tener, como tenemos en nuestro centro, cardiólogos fetales. Claro. O sea, hay médicos... Cada vez se perfecciona más. Claro, entonces... Por supuesto, en localidades... Miguel, ¿cómo reacciona una pareja cuando vos comunicás que se detecta la posibilidad de un síndrome de Down, por ejemplo, en ese momento del embarazo, que es la semana número 11?
¿Qué pasa con la pareja? Bueno, nosotros no le decimos a la gente que tiene un síndrome de Down porque no lo sabemos. Nosotros sí podemos, hay otro tipo de anomalías, como anomalía cardíaca, anomalía del sistema nervioso central, aparato urinario, de los miembros, etcétera. En cualquier parte del organismo fetal y desde lesiones leves, moderadas a gravísimas, sí. Digamos, justamente el síndrome de Down, nosotros decimos, mira, lo que vas a necesitar es otro tipo de investigación, y ahora voy a hablar brevemente 2 segundos de otro tipo de investigación para hablar del síndrome de Down, y tenemos que además estar preparados como médicos, tener experiencia claro, como médico para poder manejar la situación. Manejar la situación. De ahí es que yo digo que la importancia de la super o subespecialización, porque a lo mejor un médico que está acostumbrado a decir, bueno, mira, vos tenés un desgarro, sí. El fin de semana que viene no va a poder jugar o va a tener que hacer fisioterapia o lo que fuera, me estoy metiendo en tu área, Eduardo. No es lo mismo que decirle a una pareja, mira, este niño no va a sobrevivir, sí va a sobrevivir, claro. va a requerir 3 cirugías cuando nazca, o tiene que nacer en un centro, o tiene que nacer donde sea. Se requiere un tratamiento especial. Pero te lo digo muy cortito, nada más te interrumpo. Y que sirva, porque ya estamos terminando, ¿por dónde va? ¿No? ¿Qué es lo último? ¿Qué avance tenemos? Lo último es, en conjunto con el estudio ecográfico, un estudio nuevo que es el examen de ADN fetal en sangre materna. Eso en nuestro centro también lo hemos incorporado porque tratamos de ser lo más integrales posible. Es solamente con la extracción de sangre. Hoy lo que tiene ese estudio es una extracción de sangre materna, se envía por ahora a Estados Unidos, no solo porque vivimos en Argentina, si vivís en Francia lo tenés que mandar a Estados Unidos. Sí. Hay una serie de centros en el mundo donde se estudia el ADN fetal en sangre materna. Se descubrió que la madre, esto tiene poquitísimos años, esto reciente, y ya lo tenemos incorporado. La madre tiene circulando ADN fetal, o sea que podemos saber si un feto, casi con una certeza, un 99, y pico, de posibilidades de saber con mucha certeza que un chico va a tener un síndrome de Down u otros síndromes, trisomía 13, 18, son otras enfermedades. ¿Y ese test se aplica aquí en Rosario? Eso se aplica, se está haciendo acá, esperamos y estamos esperando con muchísima ansiedad de que eso sea más masivo, y eso que sea más masivo quiere decir que sea más barato. Porque hoy es un estudio caro por el traslado y por lo que sea, y ojalá se masifique. Nos ha quedado corto el tiempo, así que queda para la próxima seguir hablando sobre los avances tan interesantes que ofrece la medicina y con referentes de la ciudad. Doctor Miguel Ariel, muchas gracias. Gracias. Doctor Eduardo Moya, igualmente. Buen fin de semana, Luli. Buen fin de semana. Hasta el sábado, ¿eh? Hasta el sábado. Ingresamos en el último mes del año, el de las Ya, fiestas, la recta final. de los balances y despedidas. Así es. Chau.